¿Cuál es su principal preocupación hoy por Colombia? ¿Qué está pasando en Colombia? Sí, me hablaba de democracia, no vamos a meternos todavía con la economía. ¿Cuál es esa preocupación? Mire, yo creo que cuando esa pregunta me la hacen, yo de inmediato contesto, para mí la preocupación más importante del país, fíjese usted, es la salud, porque es un tema de vida o muerte, porque estamos en medio de una crisis humanitaria, porque hay muchas familias sufriendo. La familia de Jason Pinzón, la familia de Kevin Acosta, están sufriendo porque sus hijos perdieron la vida como resultado de que no tuvieron el acceso a un medicamento que hubiera transformado la historia de esas familias. Y esto está pasando en miles de personas en el último año. Cuando eso sucede, para mí ese tiene que ser el problema fundamental. Y si bien existen otros problemas de inseguridad, de finanzas públicas, de crecimiento, etcétera, el tema de la salud le pega muy duro a los colombianos. Le pega muy duro a esas familias que ven que se cierran servicios hospitalarios, al 90% de los colombianos que no tiene acceso a medicamentos completos. Entonces, claramente hay una preocupación que tiene que ser la primera de todas y que va a requerir una apuesta de corto plazo, donde nosotros ya la tenemos clara, y una apuesta de largo plazo, Ujú. mediada por una capacidad de reunir a los actores del sistema, pacientes, academia, IPS, EPS, sector público, para encontrarle una solución a este que sin duda es el problema más importante de la sociedad. ¿Y qué plata, con qué plata o qué plata estiman ustedes para esta primera fase de empezar a atacar el problema de la salud? Nosotros vemos un problema coyuntural del orden de unos 10 billones de pesos, en donde se va a necesitar revisar de fondo las decisiones equivocadas que se tomaron, como por ejemplo haber incorporado en la UPC, Unidad de Pago por Capitación, costos que terminaron siendo burocracia estatal en el sector de la salud, verbigracia a los equipos básicos médicos, casi que clientelar, o algunos recursos que se dispusieron supuestamente para hacer infraestructura en el sector de la salud y terminaron o burocratizados o en escenarios de corrupción o de lentitud en la eficiencia en la asignación de ese recurso. Ese no puede ser el camino. No podemos inyectarle politiquería a los recursos de la salud. O también podrían venir de mayores niveles de eficiencia administrativa por parte de las EPS, porque hay EPS de costo del 7% de ingresos y hay otras del 10% de ingresos. Yo creo que hay que hacer más eficiente el sistema, así como también hay que exigirle a las EPS con tiempos definidos, con seguimiento permanente y accountability, las demoras en las atenciones en servicios especializados. Y dos, hay que hacerle seguimiento a las cirugías programadas que están lentas, que no se han asignado. Eso no puede suceder porque el ciudadano es el que está perdiendo. Luego, a corto plazo, ahí hay unas fuentes de recursos, aparte de algunos otros del recurso de ADRES, que están mal direccionados, mal administrados. Pero aparte de ello, a largo plazo o a mediano plazo, pues todavía hay una deuda pendiente hacia atrás, que yo voy a calcular del orden de unos 40 billones. Allí, ¿qué se va a necesitar? Esfuerzos incluso de lo que venía proponiendo este gobierno que nunca fue capaz de implementarlo, como por ejemplo centros de atención primaria o de promoción y prevención. Eh, por ejemplo, esos centros también de atención en zonas rurales, que hay que fortalecer porque hay mucha gente en zonas rurales que no tiene acceso al sistema de salud. Revisar un poco la progresividad del gasto público, gasto privado. Hacer un esfuerzo también por tecnología, analítica de datos aplicada al sector de la salud. Enfrentar la corrupción del sistema con nuestro bloque anticorrupción, que ha sido la propuesta de Abelardo para enfrentar la corrupción, con participación de todas las IAS y quien preside el presidente de la República. Y me parece que hay que seguir avanzando también en espacios de mayores niveles de eficiencia dentro del recurso que se le asigna al sistema, focalizando bien los gastos. Ese es un trabajo permanente que viene de aquí en adelante. Luego, ¿hay cómo hacerlo? Se necesita Mm. carácter para tomar las decisiones que haya que tomar en este frente, pero creo que hay un camino por recorrer.